Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Avanza el mes de diciembre, el mes de la Navidad. Los tapones siguen a dos manos, apagones en el fin de semana. El sábado para amanecer domingo, señores, fue terrible, apagones y apagones y apagones aquí en el Polígono Central. Pero lluvia también, hubo mucha lluvia en esa madrugada de sábado hacia domingo, el sol ya mucho más radiante en el comenzar el lunes y ya comenzar la semana. Los tapones se han reducido al comenzar la semana en relación a lo que fue el fin de semana pasada, pues no se lleve de eso. Esta semana va a ser caótico y todo hasta el fin de semana, no lo dude, aun cuando los colegios y las escuelas comiencen a cerrar sus puertas por las fiestas de la Navidad, por el asueto de la Navidad. Muchas noticias en el mundo local, en el mundo internacional. 3 policías han sido asesinados en los últimos 15 días. Uno en Samaná, uno en Santo Domingo y otro en Baní. Un teniente, un sargento y un raso. Diferentes situaciones. El tema de la droga, de las 9,5 toneladas, sigue moviendo el morbo. Mientras tanto, la Dirección de Control de Drogas da otro golpe al narcotráfico en el pasado fin de semana. Abinader, en su ronda de encuentros con miembros de las Fuerzas Armadas y de otros sectores, durante el fin de semana se reunió con agentes comunitarios en el Club San Carlos, pero también lo hizo con la policía allá en Atillo, con personal del Ejército Nacional, ya lo había hecho con la Marina y la Fuerza Aérea, a propósito de una graduación de cadetes de la Fuerza Aérea. Más haitianos ilegales son arrestados tratando de entrar a República Dominicana de forma clandestina en vehículos transportados por dominicanos. Rosalía Sosa, la dama de Participación Ciudadana, actual vicerrectora de la universidad, lanza su candidatura para la rectoría de la universidad para el 2026. En Haití, muerto uno de los guardaespaldas, los lugartenientes, el segundo hombre al mando de la banda asesina del señor Cheremir, alias Barbecue. La semanal queda suspendida hasta el mes de enero y en los Estados Unidos el morbo, los nombramientos de Donald Trump, el caso del asesinato del ejecutivo de una firma de seguros y ahora los drones que se están avistando, entre ellos drones en New Jersey. La Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema de la educación en América Latina y el Caribe. Interesante este foro. Estos y otros temas después de la pausa. 5 dominicanos fueron apresados por las autoridades antidrogas en un operativo en la provincia de Pedernales con un cargamento de 732 paquetes de cocaína y otros 226 de marihuana en un despliegue de efectivos que se prolongó por al menos 15 horas. Los 5 hombres se desplazaban en una embarcación de 25 pies de eslora sin nombre ni matrícula, con 2 motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, 8 garrafones de combustible, una radio de comunicación satelital y un GPS, entre otras evidencias. La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anuló la sentencia que había declarado extinguida el caso de la venta irregular del sector de Los Tres Brazos. Además de anular la decisión anterior, la Corte de Apelación ordenó la notificación formal de su fallo a los acusados, entre quienes figuran el exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE, Leoncio Almanzar, y otros implicados como Manuel Joaquín Aybar, Fernando Irving Cruz, Carlos Aris Gómez Williams, Julio César Gómez Williams,
Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, Lisette González Sánchez y Juana Inés Gómez Williams. Ante la suspicacia que han generado las renuncias de varios funcionarios del gobierno, incluyendo la del ministro de Economía, Pavel Isa Contreras, este aclaró que dejó el cargo por una decisión personal, no por inconformidad. Adelantó en ese sentido que la fusión de la institución y el Ministerio de Hacienda se concretizará en enero del año entrante. Agentes de la Policía Nacional de Haití mataron en un intercambio de disparos a Kendi, alias Jeff Mafia, considerado el número 2 de la poderosa y temida banda criminal liderada por el ex policía Jimmy Cheresier, alias Barbecue. Una fuente de la policía confirmó a la agencia española de prensa la información y señaló que otros presuntos miembros de la coalición armada, conocida como Vivir Juntos, que lidera Barbecue, también fueron abatidos durante una intensa operación en el centro de la ciudad. El depuesto presidente sirio Bashar al-Assad, que reapareció hoy 9 días después de abandonar Damasco para exiliarse en Rusia, negó haber traicionado al ejército y al pueblo de Siria al dejar el poder el pasado 8 de diciembre. Presidente, no puede ser una persona que renuncia al pueblo al que pertenece o que lo traiciona a él y su ejército, afirmó al-Assad en una declaración publicada por su oficina de prensa en Telegram. El Ministerio de Defensa de Rusia debe estar preparado para cualquier evolución de la situación, incluido un posible conflicto militar con la OTAN en Europa en la próxima década, afirmó este lunes el ministro de Defensa ruso Andrei Belousov en una reunión ampliada del Colegio del Ministerio de Defensa Nacional. Prueba de ello, tal necesidad son las decisiones que se tomaron en la cumbre de la Alianza del Atlántico Norte, celebrada en julio de este año. Esto también se refleja en los documentos doctrinales de Estados Unidos y otros países, señaló Belousov. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Miren, el asesinato de 3 policías en situaciones diferentes, un teniente en María Auxiliadora, en Santo Domingo, la parte norte de Santo Domingo, fue el último de estos hechos ocurridos, no, el segundo de estos hechos ocurridos. Ya había ocurrido uno en Samaná, un raso de la Policía Nacional, y finalmente uno en Baní, un sargento que trató de intervenir en un tema de un asalto que se estaba produciendo y fue asesinado a tiros. El joven de Samaná, de la DICRIM de Samaná, dice que le dispararon en la cara y en la cabeza. Una cosa terrible. Los últimos, a lo que va de este año, ha habido 7, 8, 9, 10, una docena de asesinatos de policías y militares. Muchas veces para quitarle el arma, otras veces que han intervenido para tratar de solucionar un tema delictivo, y otras veces bajo acechanzas, diferentes motivos. Y esto no es bueno, esto no es bueno. A mí esto nunca me ha gustado.
Cuando comienzan esas situaciones de atentar contra la autoridad, como quiera que sea, el militar es una autoridad, el policía es una autoridad, ya hay un desborde realmente en lo que la gente debe tener en el marco del respeto hacia la autoridad. En los Estados Unidos hay prácticamente, en muchas partes del mundo, asignado el que mata a un policía se muere. Uno de los que mató al policía, que se dice que mató al sargento en Baní, cayó muerto a tiros en el fin de semana. Hay otros que andan buscando. Ojalá que esto entre en el redil de la paciencia de los agentes, pero también en la conciencia de la gente, de lo que provocan o podrían provocar. Bueno, mientras se sigue discutiendo y analizando y viendo el tema de las 9,5 toneladas de cocaína que fueron incautadas a principios de este mes en el puerto multinodal de Caucedo, yo mantengo mi posición de que lo importante es que habían 9,5 toneladas de cocaína que fueron incautadas. Después de dónde vino, cómo vino, eso ya son las partes importantes que componen el caso. Lo importante es la incautación de esa droga. Es un golpe al narcotráfico. Es droga que no va a la calle. Droga que no va a la calle con su destructivo propósito. Pero esto se ha salido porque se han metido los políticos, se han metido otros sectores a estar buscando confrontación con el tema de que quién trajo la droga, de dónde vino la droga, si la droga estaba aquí o estaba allí, si pasó por tal puerto, si no pasó, si por qué. Y eso es parte, vuelvo y digo, del caso, eso es parte de los entretelones del caso. Pero no es el caso. Y yo creo que donde debemos concentrarnos es en el caso. Son 46 toneladas de cocaína que se ha ocupado en República Dominicana en lo que va de este año. Y eso es un golpe al narcotráfico. Eso es mucho dinero. Eso son miles de millones de dólares incautados. Son golpes al narcotráfico. Y yo creo que esto es lo más importante y la base de un caso de esta naturaleza. Tanto es así que las instituciones de lucha contra el narcotráfico, por más que están cuestionando y dicen, este fin de semana pasado incautaron 732 kilos de cocaína y 226 kilos de marihuana en una lancha rápida que hubo una persecución de casi 12 horas de aquí para allá, que sale afuera, y helicópteros y lanchas y un avión viendo y guardacostas y todo, dándole ir por tierra hasta que lograron agarrar la lancha. 5 personas a bordo con una cantidad de empaques que dieron un total de 732 kilos de cocaína. Eso es lo que hay que hacer, seguir dándole golpes al narcotráfico. Seguir dándole golpes al narcotráfico. Y los demás son los periquitos y los entornos que deben ser explicados, que deben ser aclarados, que deben componer la claridad del caso, pero que eso no obnubile ni distraiga la lucha contra el narcotráfico. Ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento. Miren, al concluir el año, el despacho del presidente ha anunciado que no habrá ya las reuniones, la semanal de cada lunes, donde el presidente Luis Abinader en Palacio Nacional, con la convocatoria de periodistas, de funcionarios y de algunas personas invitadas, da una suerte de conferencia de prensa, se hace un anuncio siempre de algún tema que el gobierno quiere poner en la palestra, el anuncio de alguna medida, de alguna disposición, de algún programa, de algún proyecto, y entonces después se entra en una
dinámica de preguntas y respuestas con los periodistas. Pues la semanal no se efectuó el día 9 pasado, de la semana pasada, porque el presidente estaba en Qatar. Este día 16, lunes 16, no se anunció, no iba a haber encuentro de la semanal, ni lo va a haber el 23, ni lo va a haber el lunes 30 tampoco. Se reanudará en enero. No se dijo en qué fecha en enero, pero esto indica que se va a tomar más o menos un mes sin que haya este encuentro con la prensa. Comenzaron a tejerse una serie de especulaciones y el morbo. El presidente no quiere enfrentarse a los periodistas. El presidente lo ha hecho a lo largo de 42 meses que tiene gobernando. Y entonces, de todos modos, queda anunciado que se suspenden la semanal, por lo menos lo que resta del mes de diciembre hasta el mes de enero, con motivo de las fiestas navideñas. Pero mientras tanto, el presidente no se ha quedado sentado en el palacio o en su casa. En el fin de semana completo entregó títulos de propiedad, inauguró cosas y está haciendo algo interesante. El sábado estuvo en la Fuerza Aérea y junto con la Fuerza Aérea y después con la Marina, celebró con la oficialidad, con los rasos, con todo el mundo allí, un almuerzo. Almorzó con ellos, se sirvió, hizo su fila, se sirvió como todo el mundo, se sentó. En la mesa donde estaba había un raso, había un general, habían de todo. En la mesa ahí conversado, le hablado de muchísimas cosas, rompiendo un poco sin romper, sin dejar atrás la solemnidad del cargo, rompiendo la formalidad de la rigidez del presidente ante el subalterno y este tipo de cosas. Y eso es bueno, y después lo hizo el domingo con personal del Ejército Nacional y de la Policía Nacional, en diferentes escenarios. Esto es bueno porque acerca al presidente a la gente. Y realmente hay que decirlo con incluso hasta con satisfacción de ciudadano. El presidente Luis Abinader ha sido un presidente cercano a la gente. Es un presidente abierto que ha tenido mucho contacto con la gente. Es más, yo soy de los que cree que a veces mucho más expuesto, no físicamente o por una razón de seguridad, sino más expuesto a preguntas, a cosas, a tener que estar con la gente. Más expuesto a veces de la cuenta. Pero ese es el presidente, Luis Abinader. Eso le ha quedado bien, eso ha gustado. Él ha conformado su propia imagen como dirigente político, como líder político, como líder de la nación. No ha estado encerrado en una burbuja. Hay cada estilo de presidente. Hipólito Mejía salía por la mañana y salía a patrullar las calles, a beber café donde quiera y a chelchar y qué sé yo qué, que patatín. Y después iba a Palacio y después volvía y salía. Y Danilo Medina enclaustrado en el Palacio Nacional, salía los fines de semana en las famosas visitas sorpresa. Leonel Fernández era un hombre muy del despacho y de la solemnidad del despacho y de recibir la gente y los protocolos y este tipo de cosas. Cada uno en su forma de ser. Balaguer era un hombre mucho más austero, bueno, sus razones ya de edad no le permitían hacer una serie de callejeos ni nada de esto. Y así por el estilo, cada presidente tiene su impronta, su forma de ser, su forma de comportamiento, su estilo. Y Luis Abinader tiene este estilo, le ha dado resultados, no cabe dudas, ha ganado un marco de popularidad reconocido por la gente. Y en este fin de semana pasado hizo galas de esa espontaneidad, esa forma de hacer su ejercicio en la presidencia. Y eso es bueno. Mientras tanto, en la frontera, cerca de Esperanza, en el fin de semana, detuvieron un autobús con 24 haitianos dentro, de los cuales cuando se fue depurando a cada uno, uno de ellos tenía documentación legal
autorizada para trabajar y permanecer en República Dominicana y fue despachado. Los otros no tenían ninguna documentación, evidentemente eran ilegales que estaban siendo transportados en ese minibús. Fue arrestado el chofer, incautado el vehículo, y esto es una muestra más de ese trasiego de personas, de ilegales, de indocumentados, que trata de hacer una contraparte, aunque no lo logra en el volumen, de las repatriaciones que hace República Dominicana de indocumentados haitianos ilegales en República Dominicana, en el país. Se habla de que 70,000 han sido repatriados en los últimos 2 meses, entre finales del mes de octubre y esta mitad del mes de diciembre. Y la verdad es que ya son varios los casos que se han reportado en los medios de comunicación de indocumentados que están siendo trasladados en vehículos desde zonas fronterizas hacia los centros urbanos. Muchos de ellos ya previamente están contratados para que vengan, otros que vienen a buscar trabajo, otros que vienen ya porque tienen más o menos una ambientación en el país y han hecho esto. Muchos que han sido de los deportados que quieren volver, otros que son nuevos en la experiencia, en la aventura. Hay de todo. Lo que sí hay, y ciertamente hay un gran negocio en ese entorno donde lógicamente participan autoridades. En muchos casos que los dejan pasar, en otros casos que ya una vez que logran entrar al país, lo dejan que puedan circular, porque cada vez que se transportan en un vehículo, cruzan retenes por donde quiera que hay. Hay retenes en la frontera hacia la ciudad, hacia las ciudades, y las ciudades hacia la frontera. Hay varios retenes, precisamente para eso, para controlar tráfico de indocumentados, personas que transportan mercancías, que transportan de todo tipo de cosas, de aquí para allá y de allá para acá, de manera irregular. Pero a donde hay esos negocios, se mueve el dinero y hay complicidades. Siempre hay complicidades. En esta vez fue, vuelvo y digo, un minibús con 24 personas a bordo. 24 personas a bordo. Vaya usted a ver. Lo que ocurre esto en Haití. El gobierno provisional, la oficina del primer ministro y el gobierno provisional anunció el inicio de una ofensiva, de un plan decidido para imponer la seguridad en las calles y acabar con las bandas. Y vienen las informaciones de que se están produciendo tiroteos, se están produciendo muertes, se está produciendo de todo en las calles de Puerto Príncipe. En un tiroteo este fin de semana fue baleado y murió Kenny Jeff La Mafia, que dicen que es el segundo hombre a bordo en la estructura delincuencial de la banda que dirige este señor Cherimeis, alias Barbecue, una banda asesina, violenta, y que este grupo que dirige a este hombre, Kenny Jeff Mafia es el apodo, se tiroteó con una patrulla de la policía y con equipos de las fuerzas de intervención de Kenia, y resultó él y varios otros de sus cercanos también muertos, y varios de ellos arrestados, otros huyeron, y un tiroteo intenso, citan las agencias internacionales de noticias. Pero también citan que después de esto, estos bandoleros le entraron a tiros contra la población, hicieron desmanes, quemaron varias viviendas. En el entendido que habían gente que eran cómplices o no quisieron o no le dieron albergue en un momento determinado cuando estaban huyendo de las autoridades. Es una guerra generalizada en las calles de Puerto Príncipe, donde en muchos sitios hay cierta calma tensa, calma chicha. En otros sitios son centros de tiroteos y de enfrentamientos, donde todavía
fuerzas de los bandoleros de barbecue y de otras bandas tienen control de las calles y de las zonas, muy por encima del control de las autoridades. Entonces se producen este tipo de enfrentamientos y de choques están ocurriendo en Haití. Los bandoleros de barbecue han dicho que ellos van a tener que sacarlo a sangre y fuego de las calles. Esto es una guerra abierta y las autoridades ya dijeron que tienen una estructura, un plan estructurado, elaborado, en ejecución para acabar con las bandas. ¿A qué costo? Lo hemos dicho muchas veces, a costo de mucha sangre, de mucha violencia, de mucha inseguridad. Así está Haití, señores. Así está Haití. No se pierdan en esto. Desde ya, aunque falta 1 año y medio, la señora Rosalía Sosa, de los grupos de la sociedad civil, ella fue directora ejecutiva de Participación Ciudadana, es una activista social, actualmente es vicerrectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, posición que ganó el año pasado en las elecciones de la UAS, ha anunciado ya sus aspiraciones, su campaña para la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo cuando se den las elecciones a mediados del 2026. Se falta 1 año y medio y ya ella inició su campaña proselitista interna en pos de la rectoría de la UAS. La rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como la generalidad de los grandes gremios de los médicos, de los profesores, de los agrónomos, de los ingenieros y arquitectos, los grandes gremios, la mayoría de ellos son manejados, incluso hasta el Colegio de Abogados todavía está en pleitos, por los partidos políticos. Colocan candidatos, inciden, negocian, hacen acuerdos, hacen alianzas. Entonces no sabemos si en el caso, cuando se perfile y se anuncie ya, ella ha sacado algunos cartelones, algunos afiches en las redes sociales, pero no se ha determinado todavía qué fuerzas la apoyan o la apoyarían, o si hay una plataforma política oficialista o de oposición que la impulsaría. No se sabe, pero Rosalía Sosa, de Participación Ciudadana, de activismo en la sociedad civil, aspira a la rectoría de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para las elecciones del 2026, o sea, dentro de 1 año y medio aproximadamente. Suerte a doña Rosalía. Miren, en los Estados Unidos ha girado su atención a 3 puntos focales en los últimos días, las últimas 2 semanas, 3 semanas. Las designaciones que está realizando el presidente electo Donald Trump para cuando asuma el poder dentro de 1 mes, el día 20 de enero, vuelva nueva vez a la Casa Blanca como presidente número 47 de los Estados Unidos. Y esto, por los nombres y las cosas, el último fue el de la señora Craig, que va a La Voz de los Estados Unidos de América, que ha sido una periodista, que ha sido controversial con sus pronunciamientos y esto, y ya hay un mar de intrigas y de comentarios. Ha nombrado embajadores, el embajador que nombró en México, que es un veterano de guerra, ex militares, fuerzas especiales, todo esto. O sea, con todo el diseño que ha estado haciendo de su gabinete, de sus colaboradores principales que irán con él a la Casa Blanca, al gobierno de los Estados Unidos. Incluso se ha vuelto a hablar en la Florida
de que la señora Robin Weinstein, que hizo muy buena gestión y dejó muy buenas amistades y muy buena imagen en República Dominicana, podría volver como embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana. Eso se ha comentado. No se ha oficializado nada todavía. Pero esto la gente le está dando seguimiento día a día porque las políticas que anuncia el presidente Donald Trump, reducir el Estado, el gobierno central, el gobierno federal, a una tercera parte a la cabeza de Elon Musk. El tema de los inmigrantes, el tema de los impuestos, de la guerra comercial, de la economía. O sea, hay cosas muy importantes que la gente está viendo qué va a ser de esta nueva gestión de Donald Trump. Pero también el tema del asesinato del ejecutivo de la compañía de seguros que fue baleado por un joven de 26 años en la ciudad de Nueva York, video incluido, de que por detrás el joven, él iba de un hotel a otro hotel en horas muy tempranas de la mañana, antes de las 7 de la mañana, a participar en una conferencia, en un encuentro. Iba caminando a pie cerca ahí y el muchacho por detrás, de él, pan, y le metió un tiro en la cabeza con una pistola con silenciador. Fue arrestado después de 72 horas detrás de él, la policía armaron el caso, lo arrestaron. Pues el muchacho ahora se ha convertido en un centro de atención y dice el asesino, decía un titular de uno de los medios importantes, el asesino, héroe o villano. Porque muchas personas en los Estados Unidos y organizaciones, instituciones, lo ven a él como un héroe porque él asesinó a este hombre, máximo ejecutivo de una de las compañías principales de seguros, que cubría seguros de salud en los Estados Unidos. Y la gente en su protesta por las formas de las compañías de seguro y en quejas con la compañía de seguro, vieron en esta acción una acción que combina, que compagina con sus formas y ahora lo consideran como un héroe, al punto de que han estado haciendo aportes económicos que ya llegan casi más de los $100,000 para que él pueda costear su defensa legal en los tribunales. Él es acusado por la policía, por la fiscalía, él se ha declarado inocente, pero vamos a ver qué pasa con esto. Pero miren cómo de un asesinato de un hombre que va caminando y se ve, ahí están los videos, ¡pam, pam!, le disparan un tiro en la cabeza y lo mata. Cómo en esa percepción lo tipifican algunos como un héroe. Vaya usted a ver. Y el tercer tema que está sacudiendo a los norteamericanos es ahora la aparición de drones. Entre ellos unos drones, unas luces que cruzan en el estado de New Jersey, el estado jardín, como le dicen. Al extremo de que un legislador ha dicho en Washington que la Fuerza Aérea, las autoridades, deberían derribarlo para ver de qué se trata, si son alienígenas, si son de otros países, qué son, si son ovni, lo que sea. Y lo peor es que mucha gente, como todo el mundo tiene armas allá, han disparado a esas luces, a esos drones que ven principalmente en horas de la madrugada, porque por ahí se ven las luces, lo que lo distingue, y le han disparado. Se ha convertido en una atracción el tema de los drones sobre diferentes zonas, pero esta última en el estado de New Jersey, con particular atención de los norteamericanos. Vaya usted a ver, señor. Vaya usted a ver. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire.
periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. La educación en América Latina y el Caribe, retos y soluciones. Un tema controvertido, un tema serio, un tema complejo, complicado, que pone en el tapete la realidad de los sistemas de educación aquí en el continente y nosotros los dominicanos que lo sabemos. Cada vez que nos hacen una evaluación y que somos de los países que están en la cola de los progresos sobre los sistemas de educación, con todo y el gran aporte económico que se hace al sistema de educación, el mayor que tiene el presupuesto de República Dominicana. La Voz de los Estados Unidos de América, conducido por Gonzalo Abarca, Foro Interamericano, analiza esta semana educación en América Latina y el Caribe, retos y soluciones. Ahí desmenuzan cuáles son esos retos y las eventuales soluciones. Lo comparto con ustedes a continuación. Con esto me despido hasta mañana aquí en Oye País. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Vean con atención este foro, este debate sobre el tema de la educación en América Latina y el Caribe. Nos concierne mucho a nosotros. Será hasta mañana. El estado de la educación en América Latina y el Caribe, pese a avances de algunos países e inversión y resultados pedagógicos, sigue siendo un desafío que amenaza la prosperidad misma de la región. Varios informes del Banco Interamericano de Desarrollo, la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos, USAID, y el Banco Mundial detallan los retos que enfrentan las naciones del continente. 1 de cada 2 jóvenes, y esto es preocupante, porque 1 de cada 2 jóvenes no logra habilidades mínimas de lectura y 3 de cada 4 jóvenes de 15 años no pueden demostrar habilidades matemáticas fundamentales. Pero para analizar el tema me acompaña Elena Arias Ortiz, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Michael Lisman, jefe de educación para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos. Bienvenidos. Elena, empiezo contigo. En el último informe del BID, ustedes hablan, entre otros temas, de los recursos financieros y físicos de los países. O sea, ¿qué es exactamente? ¿Cuál es el aspecto más destacado del informe del BID? Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias, un gusto estar aquí. El informe contiene 2 partes. Una primera parte donde, como describes, hacemos una descripción, un panorama de cómo está la educación en América Latina y el Caribe, repasando varios aspectos. Uno de estos es, por ejemplo, la inversión, cuántos recursos destinan cada país a la inversión en educación. O, por ejemplo, cuál es el estado del acceso a conectividad y a computadoras en las escuelas. Y el aspecto más destacado de esta primera parte es que han habido avances, hay ciertas noticias positivas, hemos avanzado en la cobertura, por ejemplo, en primaria, pero la verdad es que hay también malas noticias, en que todavía los sistemas educativos no logran nivelar la cancha entre los estudiantes más ricos y más pobres. Yo diría que ese es el aspecto más destacado. ¿Qué está pasando? Vemos que la inversión, aunque en porcentaje del PIB, en porcentaje de riqueza de los países, estamos avanzando, representa en promedio 4.2% de la riqueza de los países, la inversión por estudiante en primaria, por ejemplo, versus 5% de los países de la OCDE, pero cuando vemos esta inversión por estudiante es aún muy baja. Te pongo un caso concreto, $2.500 más o menos por estudiante se destina en primaria versus casi $6.500 son los países de la OCDE. Entonces, aunque en porcentaje esto representa... Sí, porque 4,2% el promedio, ¿no? El promedio es significativo, bastante, o sea, es bastante, ¿o no? Pero en valor esto representa todavía muy poco. Y lo que podemos comprar con eso, lo que podemos destinar, sobre todo para, por ejemplo, docentes de calidad, no logramos llegar a un nivel mínimo que es necesario como con los países de la OCDE. Otro aspecto de los recursos físicos, por ejemplo, las computadoras. Aún una parte importante de nuestros estudiantes no logra tener acceso a recursos digitales
digitales como computadoras y conectividad en la escuela, que hoy en día son esenciales para aprender no solo habilidades tradicionales, pero habilidades digitales que son tan demandadas en el mercado laboral. Ya. Ahora, Michael, ¿cuál es la situación de la educación inclusiva en toda América Latina y el Caribe, de acuerdo a los estudios de USAID? Sí, perfecto. Sí, y cabe destacar que cuando hablamos de inclusividad, es un término que usamos en el sentido más amplio posible. A veces se habla de niños con discapacidad. Correcto, con discapacidad. En este sentido estamos hablando de la inclusividad de todos, especialmente niños y niñas marginadas. Claro. En ese sentido... Indígenas también. También, sí, ya. Claro. En ese sentido, acabamos de también hacer un nuevo estudio acerca del tema. Hay una crisis grave de aprendizaje y eso es claro. Se puso aún peor después de la pandemia. Hay estimados por ustedes, por el Banco Mundial, que casi 1.5 años de aprendizaje se perdió durante la pandemia. Después. Y aunque hay casos de éxitos y innovación, no hay un plan particular para recuperar ni remediar esa pérdida. Entonces, estamos viendo, como sabemos que América Latina se considera la región más desigual del mundo. Correcto, de acuerdo a informes del Banco Mundial. Socioeconómicos. Eso es algo que estamos viendo en el campo de educación también, que según su estatus socioeconómico, su nivel de educación también corresponde. Y es una brecha que está empeorando también después de la pandemia. Ya. Bien, ahora es interesante porque las pruebas escritas para evaluar el aprendizaje en los estudiantes causan siempre temor. En Costa Rica, uno de los países del continente que más recursos destina a la educación, según el informe del BID, hablamos con maestros y estudiantes. Donaldo Hernández con el informe. Chania Gutiérrez recién terminó el año escolar 2024 y está feliz de haber aprobado todas las materias para empezar en 2025 sus estudios en 9º grado. Poder continuar con sus clases la mantiene entusiasmada. Sinceramente, las ganas de superarme, las ganas de ser mejor. Chania es costarricense, tiene 14 años, estudia en el colegio Liceo Teodoro Picado en la capital San José. Al igual que a la mayoría de estudiantes, las evaluaciones le siguen causando temor. Este ciclo escolar no fue la excepción. Me daba muchos nervios porque yo pensaba que no me iba a ir bien o no los iba a pasar porque no sabía lo que me iba a salir. Yo siento que no es nada bonito estarse preocupando por cómo le va a ir. El docente de educación secundaria, Stalin Gómez, explica que el temor de los estudiantes a ser evaluados es generalizado en toda América Latina. Creo que el principal temor radica en que hemos tenido un retroceso en la parte de lectoescritura, no solo en saber leer y escribir, más que todo en comprender la lectura. Entonces, a partir de eso, cualquier materia se te puede dificultar, desde idioma hasta su historia o matemática. Ese creo que ha sido el principal problema y el principal temor que tienen ellos. Pero no creo que sea en sí porque hayan pruebas escritas nada más. Con 24 años trabajando en el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, considera que América Latina no está preparada para dejar de utilizar las evaluaciones de aprendizaje, porque no cuenta con buena infraestructura como los países desarrollados. Hay enseñanzas que son prácticas y muchas de esas se pueden llevar a cabo si yo tengo la infraestructura y los medios necesarios, y no los tenemos. Durante los años 2020 y 2021, la mayoría de los países de América Latina cerraron los centros educativos por la pandemia del COVID-19 y en consecuencia hubo un impacto negativo en el aprendizaje, pues se dejaron de realizar las pruebas de evaluación. Sin embargo, países como Costa Rica tratan de mitigar el impacto. Costa Rica viene mejorando cada vez año a año con diferentes programas para tratar de darles oportunidad a los estudiantes. Mientras estudiantes como Chania se van a sus vacaciones de fin de año con el ánimo de enfrentar los desafíos que tendrán en el ciclo escolar 2025. Donaldo Hernández, Voz de América. Elena, a propósito del reportaje de Donaldo,
que te trae nostalgia, como buena tica que eres, ¿no? Así es, ya con ganas de estar en mi país. A propósito del reportaje de Donaldo, ¿qué recomendación has visto? Que todos tienen temor a esas pruebas constantes y muchos creen que son innecesarias. Pero bueno, ¿qué recomendación hace el BID sobre este tipo de evaluación del aprendizaje? Bueno, es que justamente el informe hace énfasis en esto porque, como decía, la primera parte hace una revisión de las métricas. Realmente utilizamos diferentes métricas para ver cómo está el estado de la educación. Hablamos de recursos al principio y vemos que en términos de resultados no nos está yendo muy bien porque muchos estudiantes abandonan la escuela secundaria y los que se quedan no están aprendiendo lo que deben aprender. Y al principio dabas unos datos que vienen de PISA que muestran que muchos de nuestros jóvenes de 15 años no tienen las competencias necesarias en lectura y matemática. Ahora, ¿qué soluciones tenemos? Correcto. Lo que subrayamos en el informe es justamente cómo la evaluación y lo que llamamos desarrollar una verdadera cultura de la evaluación, que significa perder el miedo a ser evaluados. En el fútbol, en el deporte, utilizamos métricas. Vemos cuántos goles nos hicieron por la banda derecha, por la banda izquierda. Soy una fan de fútbol. Vemos cuántos goles logramos evitar. Y después, ¿qué hacemos? Tomamos medidas, cambiamos la estrategia si es necesario. Si perdemos y si ganamos, entonces seguimos con la misma estrategia. La evaluación debería ser vista de la misma manera, no es para castigar, no es para quitar recursos, al revés, es para ver qué está funcionando, qué están aprendiendo los jóvenes bien, qué no están funcionando en nuestro sistema educativo y tomar nuevas estrategias, hacer reformas necesarias para corregir esto. Y esto es lo que hacemos, un repaso de cómo los sistemas de la región, sistemas de evaluación han ido mejorando a través del tiempo, hubo un parón con la pandemia y cómo podemos seguir adelante mejorando estos sistemas de evaluación. Ahora, Michael, hablando de educación inclusiva, ¿qué análisis puedes hacer sobre los índices de matrícula en la región? Y muy rápidamente, vamos a hablar del segmento de los niños con discapacidades, que es un segmento que pocas veces se analiza, pero vamos a hablarlo aquí. Un informe de UNICEF, y te voy a citar, detalla que los niños con discapacidades en América Latina y el Caribe son unos 19 millones, son niños discapacitados. Esto es un 49% más, ellos tienen un 49% más de probabilidades de no haber asistido a las escuelas. ¿Tu análisis? Sí, pues en primer lugar es muy importante poder proveer la oportunidad de asistir a las escuelas públicas formales para todos los niños y niñas, sin importar su nivel de discapacidad. Es importante subrayar también que la variedad de discapacidades puede ser importante en términos de cómo se pueden integrar en la escuela formal, dependiendo de los recursos disponibles, dependiendo de las discapacidades. Hay muchos datos que no tenemos, sobre todo en términos de discapacidades mentales y discapacidades cognitivas. Es importante poder incrementar el nivel de análisis que hacemos en las escuelas, afuera de las escuelas, para poder determinar cuáles son las necesidades de cada niño en términos de lo que necesitan en términos de apoyo. Sin duda es importante mencionar que la matrícula en general en América Latina, aunque ha incrementado en términos importantes en los últimos 20, 30 años. No ha sido suficiente en todos los niveles. Educación primaria es uno de los historias de éxito, tal vez, en términos de cobertura universal casi, pero en cuanto a la preprimaria, a la secundaria y sobre todo el nivel postsecundario de universidades, estamos faltando todavía muchas oportunidades y apoyos para todos, sobre todo los que se designan con discapacidades. Ya. Un informe del BID señala que solamente el 19% de los jóvenes en América Latina y el Caribe concluyen la universidad, y de estos el 42% pertenece al nivel socioeconómico más alto. El informe destaca que solamente el 5% de quienes concluyen la universidad son del nivel socioeconómico más bajo. Esto según un informe del BID. ¿Pero qué está pasando en la región? Bueno, continúan con nosotros Elena Arias Ortiz, especialista en educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Michael Leisman, jefe de educación para América Latina y el Caribe de la Agencia para el Desarrollo Internacional
Internacional de Estados Unidos. Elena, háblanos sobre las diferencias en los recursos digitales en la región, ¿no? La brecha entre estudiantes del nivel socioeconómico más alto y los más desfavorables. Sí, bueno, Gonzalo, la verdad es que hemos mejorado. Hemos mejorado en los últimos años, en las últimas rondas hemos visto consistentemente un aumento en el acceso de los estudiantes, de los jóvenes, a recursos digitales como computadoras y a conectividad en su escuela, y estamos ya llegando a casi un 85%, diría, de los jóvenes que tiene acceso a computadoras y a conectividad. Ahora, en la OCDE ya están en acceso universal, o sea, estamos alcanzando, estamos llegando ahí, pero no estamos ahí todavía. ¿Cuál es el problema? Que este promedio esconde grandes diferencias, tanto entre países, donde hay países que este promedio es considerablemente más bajo, y también, y más preocupante lo que mencionas, esconde diferencias entre estudiantes que vienen de familias más vulnerables versus familias más ricas, mientras que la escuela pública debería hacer el contrario, compensar estos efectos. Entonces vemos que en algunos países hay una brecha entre los estudiantes pobres y los ricos en cuanto a acceso a computadoras del 30%. Entonces, mientras que la mitad de los, casi el 85% de los jóvenes tienen acceso en su escuela a computadoras, en los estudiantes de familias vulnerables esto representa solo el 50%. Y los pone en desventaja, para aprender, los pone en desventaja para desarrollar habilidades que necesitan para salir a trabajar en la era de la inteligencia artificial. Esos datos que mencionas, y Michael, aquí viene la pregunta, o sea, ¿qué impacto tiene la pobreza? Porque en América Latina la educación pública, o sea, es gratuita. Sí. Entonces, ¿qué impacto tiene la pobreza? Un estudiante pobre tiene acceso, para empezar, a la educación. Pero, ¿qué impacto tiene el ser pobre en América Latina, ir a la escuela en grupos, por ejemplo, rurales, en migrantes, en niñas embarazadas? Sí, pues lo veo como un factor clave. Y aunque sea gratuita, hay un montón de costos, algunos directos, algunos en términos de costos de oportunidad para familias y sus hijos, para enviar sus hijos a la escuela. No pueden trabajar si están en la escuela. No pueden apoyar a la familia en otros sentidos. Hay un secreto abierto también que la gente viendo esto van a saber. Y eso es que cualquier familia que puede sacar su hijo de la escuela pública y enviarla a la escuela privada, lo van a hacer, sin duda. Aquí en Estados Unidos no es así. Es posible enviar sus hijos a escuelas públicas y esperar buenos resultados. Pero todos los que pueden hacer la alternativa en América Latina lo hacen. Y lo tienen que hacer por amor y por necesidad. Yo creo que esa es una falta de equidad que tenemos que ver muy bien. Muy bien. Bueno, Elena, antes de continuar el análisis, vamos a ver cuáles países de la región invierten más y menos en educación. Esto según el BID. Aquí los tenemos. Los países que destinan más gasto público a educación como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, son Bolivia, invierte el 7,7%, Costa Rica, 6,3%, Jamaica, 5,7%. Y ahora, los países que menos invierten en educación. Haití, solamente el 1% de su Producto Interno Bruto. Trinidad y Tobago, 2,9%. Bahamas, 3,1%. Ahora, en la región, el gasto promedio en la educación equivale al 4,2% del PIB según el BID. ¿Cómo está la región frente al mundo, ¿no? En temas de la educación, la efectividad de esto? Sí, Gonzalo, bueno, como te mencionaba, cuando lo vemos en porcentaje de la riqueza del PIB, los países de la región no estamos tan lejos de los países avanzados como la OCDE, por ejemplo, dado que ellos destinan en promedio 5% de su riqueza. El problema es que cuando tienes un presupuesto, comparas un presupuesto de 100 versus de 1000, aunque sea el mismo porcentaje, lo que puedes comprar con 10, que es un 10% versus 100, es muy diferente. Entonces, el paquete, como digo, de inversión de docentes, de infraestructura, de materiales de aprendizaje que pueden adquirir los países con $2.500 por estudiante al año es muy poco con respecto a los países ricos. Y otro tema también que destacamos en el informe, porque no es solo cuánto gastes, también hay que ver cómo se gastan esos recursos. Y cuando comparamos el desempeño de América Latina con países no avanzados y ricos, que tienen 3 veces más recursos que nosotros, pero con países que tal vez gastan un monto similar, aún así vemos que hay países que logran alcanzar mejores resultados de aprendizaje. Entonces, no es solo
invertir más, sino también invertir mejor. Efectivamente, o sea, con efectividad. Con efectividad, exactamente. Y es difícil porque sabemos que la gran mayoría de los costos van a los docentes, hasta 90% o más. Claro, se va en salarios. No hay mucho espacio para ser innovador o hacer otros proyectos. Michael, tus conclusiones sobre el estado de la educación en América Latina y el Caribe. Adelante. Bueno, Gonzalo, gracias por tenernos, gracias por tocar el tema hoy. Yo creo que es un tema que a veces no se ve muy bien en el entorno de mucho ruido. Hablamos de migración, hablamos de violencia, hablamos de cuestiones económicas. Entonces, yo creo que educación es el motor que realmente ayuda a todos esos otros aspectos y tenemos que recordar eso en el largo plazo. Como dijo Elena, hay una crisis y se puede ver plenamente ahora y tenemos que hacer algo, todos nosotros, donantes, los bancos multilaterales y sobre todo los gobiernos nacionales para ayudar. Ya, bueno, muy bien. Elena, tus conclusiones. Lo que no se mide no se puede mejorar. Tenemos desafíos, ciertamente, pero hay soluciones e instrumentos que podemos utilizar. Una de estas es las evaluaciones de aprendizaje. Asegurar que tenemos evaluaciones frecuentes, de calidad, y que usamos los resultados para dar retroalimentación al sistema y mejorar y hacer las reformas necesarias, es lo que nos puede sacar adelante. Entonces, mediciones de aprendizaje. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a Elena Arias Ortiz y a Michael Eastman. Llegamos hacia el final de esta edición de Foro. Nos vemos la próxima semana. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Feliz fin de semana.